Las 10 ciudades más aisladas del mundo. Estás en Central Top 10, así que ¡vamos! Número 10. Petropavlovsk-Kamchatsky. Es una ciudad de Rusia. Constituye el centro administrativo, industrial, científico y cultural del Krai de Kamchatsky hasta el 1 de julio de 2007. Está situada en la bahía de Abasha, a orillas del Océano Pacífico. La ciudad rusa de Petropavlovsk-Kamchatsky, situada a 1.321 kilómetros de distancia de Juno-Sakhalinsk. Petropavlovsk-Kamchatsky está ubicada a orillas del Océano Pacífico y tiene una población de 182.000 habitantes. La ciudad está rodeada de colinas y volcanes. Es un terreno muy montañoso que impide ver el horizonte. Número 9. Reykjavik. Se encuentra en la costa de Islandia, es la capital del país y su ciudad más grande. Cuenta con el Museo Nacional y el Museo de Saga, que recorren la historia vikinga de Islandia. La impresionante iglesia de concreto Hallgrímskirkja y el domo de vidrio giratorio Perlan ofrece vistas panorámicas del mar y las colinas circundantes. Un ejemplo de la actividad volcánica de la isla es el balneario geotermal de la Laguna Azul, cerca de la villa de Grindavik. La distancia de Aberdeen, en Escocia, es de 1.325 kilómetros. Se encuentra muy cerca del Círculo Polar Ártico, de forma que en invierno solo hay 4 horas de luz solar diarias, mientras que en verano apenas anochece. Tiene una población de 122.000 habitantes. Número 8. Bantam, Isla Cocos. Bantam es el mayor asentamiento de las Islas Cocos, un territorio externo de Australia en el Océano Índico. Se encuentra en la isla Home y tiene una población de unas 500 personas, principalmente malayos de las Islas Cocos. Al estar situado en las latitudes tropicales, Bantam Village experimenta temperaturas cálidas y constantes durante todo el año. Con una población de unos 600 habitantes, las Islas Cocos son el hogar de los malayos de Cocos, que mantiene su idioma tradicional y sus prácticas religiosas. Además de descubrir la cultura local, los visitantes pueden hacer kitesurf, snorkel, surf y observación de aves. Las Islas Cocos están a unos 2.735 kilómetros de Perth, desde donde salen vuelos hasta allí 2 veces a la semana. Número 7. Perth, capital de Australia Occidental. Se ubica en la intersección del río Swan con la costa suroeste. Playas de arena bordean sus suburbios y el enorme parque Keynes Park junto al río y el jardín botánico en el Monte Elisa ofrecen vistas panorámicas de la ciudad. Su centro cultural de Perth cuenta con las compañías de ballet y ópera del estado y ocupa su propio complejo central que incluye un teatro, galerías de arte y el Museo de Australia Occidental. La ciudad australiana de Perth se encuentra a 2.104 kilómetros de Adelaida, la ciudad más próxima. Perth está situada al oeste del país y es la 4ª ciudad más poblada de Australia. Número 6. Anchorage. Es la ciudad más grande de Alaska y se ubica en la parte meridional central del estado en la ensenada de Cook. Es conocida por sus sitios culturales, incluido el Centro del Patrimonio Nativo de Alaska, que exhibe artesanías tradicionales, presenta danzas y réplicas de moradas de los grupos indígenas del área. La ciudad también es una vía de acceso a las áreas naturales cercanas y las montañas, como Chugach, Kenai y Talkeetna. El segundo puesto en la lista de ciudades más aisladas del mundo es para Anchorage, Alaska. La ciudad más cercana es Vancouver, situada a 2.136 kilómetros de distancia. Es la ciudad más poblada de Alaska, concentrando más del 40% de la población total del estado. Si te gusta nuestro contenido y aún no estás suscrito, te invitamos a hacerlo activando la campanita para avisarte de los próximos videos. Número 5. Tristán de Acuña, territorio británico de ultramar. Tristán de Acuña es un archipiélago británico compuesto por varias islas, la mayor, con el mismo nombre, y las deshabitadas Inaccesible y Ruiseñor en el Atlántico Sur.
Junto con la isla de Diego Álvarez, todo el territorio se constituye como una dependencia de la isla de Santa Elena, el lugar habitado más cercano, situado a 2.173 kilómetros al norte. El acceso a la isla principal es tremendamente complicado debido a su lejanía y a que está rodeada por acantilados de más de 600 metros de altitud. Tristán de Acuña es el lugar habitado más remoto, es decir, más alejado de cualquier otro lugar habitado de la Tierra. La isla tiene una población de menos de 270 personas y como tal está inscrito en el libro Guinness de los récords. Los habitantes hablan inglés, pero también han inventado su propio dialecto con palabras que proceden del escocés, inglés, el inglés de Santa Elena, sudafricano, americano, holandés, italiano, irlandés, lo que refleja sus variados orígenes. Para llegar hasta ahí, tienes que programar tu visita para coger uno de los 3 barcos que realizan 9 viajes desde Ciudad del Cabo cada año, lo que supone un viaje de 2.787 kilómetros. Número 4. Islas Kerguelen, tierras australes y antárticas francesas. También se conoce como la Isla Soledad. Las Islas Kerguelen, situadas en el Océano Índico, son parte de las tierras australes y antárticas francesas. Están a 3.218 kilómetros de distancia de la punta más meridional de África y solo puedes llegar a ella en un barco que únicamente realiza el viaje 4 días al año. Las tierras australes y antárticas francesas son un conjunto de dependencias de ultramar pertenecientes a Francia. La denominación francesa oficial implica la reivindicación de territorios antárticos, no reconocida internacionalmente. El conjunto tiene el estatus de territorio de ultramar y está dividido en 5 distritos: Islas Kerguelen, Islas San Pablo y Ámsterdam, Islas Crozet, Tierra Adélia en la Antártida, islas dispersas del Océano Índico. La superficie del territorio es de 439.781 kilómetros, incluyendo Tierra Adélia, territorio antártico que Francia reivindica, donde se ubica la estación permanente Dumont d'Urville, y cuya superficie es de unos 432.000 kilómetros. Con una población variable que no supera los 200 habitantes en su ocupación álgida, los territorios se administran fuera del territorio, precisamente desde Saint-Pierre, en el departamento de la Isla Reunión. Número 3. Isla de Pascua, Chile. Isla de Pascua, un territorio de Chile, es una remota isla volcánica en la Polinesia. Su nombre nativo es Rapa Nui. Es famosa por sus sitios arqueológicos, incluidas cerca de 900 estatuas monumentales llamadas moais, creadas por los habitantes entre los siglos XIII y XVI. Los moais son figuras humanas talladas con cabezas demasiado grandes, a menudo apoyados sobre enormes pedestales de piedra llamados aus. Autongariki tiene el grupo más grande de moais verticales. Las 900 icónicas estatuas de la isla de Pascua no llegan a superar los 3.300 residentes de la isla, pero su economía se rige mayormente por el turismo, ya que personas de todo el mundo realizan el viaje a 3.700 kilómetros desde Chile para admirarlas. Patrimonio Mundial de la UNESCO, la construcción y el propósito de las estatuas aún es un misterio. Número 2. Honolulu. Honolulu, en la costa sur de la isla de Oahu, es la capital de Hawái y la vía de acceso a la cadena de islas de Estados Unidos. El barrio de Waikiki es un centro de restaurantes, vida nocturna y comercio, famoso por su icónica playa con forma de media luna bordeada de palmeras y hoteles de muchos pisos y con el cráter volcánico Diamond Head en lo alto a la distancia. Los sitios relacionados con el ataque a Pearl Harbor de la Segunda Guerra Mundial incluyen el USS Arizona Memorial. La ciudad más cercana, Daly City, California, se encuentra a nada más y nada menos que 3.850 kilómetros de distancia. Honolulu tiene una población aproximada de 380.000 habitantes. Es interesante saber que Barack Obama nació aquí. Número 1. Isla Pitcairn, territorio británico de ultramar. Las Islas Pitcairn, oficialmente territorio británico de ultramar, Islas Pitcairn, Henderson, Ducie y Oeno, conforman un archipiélago que forma parte de la Polinesia en Oceanía. Comprenden las Islas Pitcairn, Sandy, Oeno, Henderson y Ducie.
De las 5 islas que lo componen, solo la llamada Pitcairn está habitada. Las Islas Pitcairn son un territorio británico en ultramar situados a 5.310 kilómetros de Nueva Zelanda, que ejerce como la sede administrativa de la isla. Ningún helicóptero ni avión ha aterrizado ahí jamás, así que tendrás que coger un barco de 32 horas para llegar. No se sabe mucho sobre los primeros habitantes de la isla, pero amotinados europeos de un barco llamado Botany descubrieron los restos de una civilización polinesia. En 2004, 6 hombres locales fueron acusados de cometer agresión sexual, lo que tuvo un efecto devastador sobre la población de 50 personas. Hoy en día, las Islas Pitcairn es una isla idílica que atrae a pocos habitantes nuevos debido al escándalo. Es interesante saber que existen muchos lugares en el mapa con esta capacidad, pero creo que estos lugares, al estar alejados, son más tranquilos y desestresantes. Sería excelente para unas vacaciones. Déjanos en los comentarios, ¿cuál fue la que te gustó más? Gracias por quedarte hasta el final. Dale like y suscríbete, activando la campanita para así poder avisarte de los próximos videos.